Shabbat Shalom. ¿Cómo están todos ustedes, mis amigos? Traigo aquí al canal una reflexión que quería compartir sobre lo que ha sido la jornada de hoy. Hoy, si tú te encuentras, si consultas el calendario hebreo, verás que hoy es el día 10 del primer mes del año, es decir, un día muy especial, simbólico y profundamente profético. Allí mismo el propio salmista Asaf, en el Salmo 81, hace una liturgia sobre este día, sobre este mes, la cual es exaltada allí también en el libro de Éxodo 12, que marca precisamente el inicio del mes y el inicio del año. Es cuando el Creador instruye detalladamente a Moisés sobre un calendario profético y litúrgico, en aquel momento donde él rescata finalmente al pueblo de la tierra de Egipto, estableciendo este mes como un mes festivo, un mes de Pesaj, ¿verdad? Donde se instruyó específicamente que desde el primerísimo día se tocaba solemnemente la trompeta en la luna nueva, y luego también se hacía sonar durante la luna llena, ¿verdad? Como fue exaltada por el salmista Asaf. Y el día 10 era un día especial, que es el mismo día de hoy, el 10 de Nisan. Fue un día especial, un día profético, donde se separaba el cordero. Sobre ese día también se instruyó a los hijos de Israel para que cuando sus hijos preguntaran sobre qué significaba esto, supieran explicar qué significa ese día, es decir, era el día que se separaba el cordero. El día 10 era un día especial, tan especial que ese día es mencionado en el Salmo 118 como el día profético de la entrada triunfal del Mashiach en Jerusalén, donde allí, en el Salmo 118, recientemente se encontró en el manuscrito del Mar Muerto, es el versículo 26. Está ahí en el video, voy a poner en la descripción, la cual fue una profecía de la entrada triunfal del Mashiach, ¿verdad? Bendito el que viene en el nombre, ahí el tetragrama. En la versión más antigua puedes acceder, voy a dejar el enlace en la descripción del video, allí en el Museo de Israel, ¿verdad? La profecía de la entrada triunfal del Mashiach. Ese día fue realmente tan especial y significativo que también coincidió exactamente con el mismo día de la gran entrada de la travesía sagrada del profeta. ¿Verdad que fue algo increíble? Y el líder allí, líder del pueblo, después de la muerte de Moisés, cuando él cruzó el río Jordán, instruyó al pueblo allí un día antes, más o menos a esa hora, ¿verdad? La Biblia relata que fue por la mañana Josué quien recibió el mismo nombre que el Mashiach. Muchos no lo saben, pero en la arqueología lo voy a mostrar aquí. Antiguamente en la Biblia se relata que él tenía el nombre de Oseas, el mismo nombre de un rey también, que en la arqueología se encontró un silo que traía en el sello hebreo el nombre y por revelación, creo que el Creador reveló el nombre del Mashiach a Moisés. Él añadió una letra Yud en esa misma ocasión. Allí él hizo una profecía contra la casa de Amalek, los descendientes de Esaú, la cual también se cumplió. Cuando nació el Mashiach, Esaú estaba en el trono, es decir, Herodes, descendiente de los edomitas, de Edom, estaba en el trono allí, persiguió al Mashiach y ocurrió algo natural allí, donde hasta la tercera generación de Herodes entró en decadencia, es decir, la profecía que Moisés hizo cuando allí Josué luchaba contra los amalecitas, en la cual Moisés levantó los brazos. En esa lucha, que era una lucha simbólica, se cumplió. Es interesante que Josué, cuando recibió ese nombre profético, el mismo nombre del Mashiach que está en la pantalla, ahí para que veas, él cruzó el día 10 de Nisan, cruzó el río Jordán en seco. Ese día, el día 10 de Nisan, Josué fue instruido a sacar 12 piedras de dentro del río. Y en ese mismo día,
era separado el cordero conforme a Éxodo 12, como también está en el Salmo 118, allí en el versículo 27, sobre el sacrificio que era apartado, el cordero fue separado. El cordero por los pueblos allí, y con las piedras que fueron sacadas del río Jordán se hizo un altar. Y está escrito en la escritura en Gilgal que con las piedras sacadas del río Jordán ellos hicieron una señal, es decir, en el día 14, después de 4 días de haber cruzado el río Jordán, ellos hicieron la señal, estableciendo ese memorial, que era una profecía del Cordero que habría de venir para quitar el pecado del mundo. Es decir, desde el primer cordero inmolado allá en el Edén, en los manuscritos del Mar Muerto, ya existía una profecía de que iba a nacer de la descendencia de Adán, un hombre que iba a ser muerto como un sacrificio para quitar el pecado del mundo. Por Adán vinieron el pecado y la muerte, pero para ese hombre iba a venir la vida. Es interesante que Abraham, conocedor de esa profecía, lleva a su hijo allí para ser inmolado en el monte Moriah, y allí el Creador proveyó, dijo que iba a proveer un cordero, es decir, Abraham conocía esa profecía, él fue justificado por la fe en el Mashiach. Curiosamente, precisamente en esa misma jornada, el día 10, se terminó por cumplir de manera exacta la profecía del Salmo 118, el cual incluía explícitamente una prohibición de mencionar el nombre sagrado del Creador para ser enmarcado dentro de... Desde Jerusalén solo se llamaba una vez al año. Esto fue establecido por el Sanedrín tras la muerte del sumo sacerdote Shimon Hatzadak, y que el nombre solo podía ser dado por el sumo sacerdote, solo una vez al año, en el séptimo mes, durante la fiesta. Allí, si no me equivoco, uno, que por no, allí en el día 10 del séptimo mes. Sí, ¿qué es lo que sucede? El Mashiach, como iba a cumplir la profecía del Salmo 118, estaba amenazado de muerte en Jerusalén si iba allí. El Creador obró el milagro a través de Lázaro, y poco antes de partir recordó esta profecía: volveré a esa ciudad y ese día se cumplirá lo que está escrito. Bienaventurado el que ve en el nombre, he aquí el tetragrama allí, en el nombre de nuestro Creador, en nombre de Yahweh. Para que se cumpla esta profecía, entrará por las puertas sin ser arrestado. El Creador permitió que Lázaro muriera, Él resucitó a Lázaro, Él resucitó a Lázaro. Después de la resurrección de Lázaro, tuvo la posibilidad de entrar en Jerusalén montado, incluso para cumplir todo aquello que una vez fue profetizado en visión por Jacob. Jacob, cuando fue a ungir a Judá en visión allí, él lo vio. El reinado del Mashiach no solo lo vio, sino que vio al propio Mashiach llegando a Jerusalén y atando el burrito allí, así como también el profeta Zacarías vio acerca del Mashiach viniendo en el burrito, y en el Salmo 118 se cumplió en ese día, el día 10 de Nisán, que es el mismo día de hoy, ¿verdad? Se cumplió el día 10 de Nisán, en aquel día en que el Mashiach entró en Jerusalén, fue recibido como rey, sacerdote y profeta, ¿verdad? Y todos allí, sí, clamando: bendito el que viene en el nombre, el tetragrama, el nombre verdadero, en el nombre de Yahweh. En aquel entonces, los principales mandaron a ese pueblo y a los niños a quedarse callados, pero el Mashiach les recordó el Salmo 8, ¿no es cierto? Donde allí se habla de la naturaleza humana.
de la raíz del habla humana, porque por el soplo de la boca del Creador fueron hechos el cielo y la tierra, es decir, la raíz del habla humana. Nosotros, siendo imagen y semejanza del Creador, se nos colocó la raíz del verbo ser, la yud y la he, el verbo ia, no solo el verbo ia, sino también el propio nombre del Creador, las tres primeras letras, la yud y la he, las primeras letras, que es la raíz del habla humana, ¿verdad? El llanto del niño, es decir, el nombre del Creador está en el llanto del niño. No había manera, no hubo forma de que ellos lo impidieran. Allí el Mashiach lo recordó, ¿verdad? Sobre eso entonces, sobre el nombre del Creador que había sido prohibido en aquella época, y el Salmo 118 se cumplió allí, ¿verdad? No solo el Salmo 118, porque allí estaba en el versículo 27 dice que él iba a ser el cordero que fue separado allí para morir. Tanto es así que ese día los sacerdotes deliberaron, entonces se dieron cuenta de que él tenía que morir, ¿verdad? Tenían que encontrar una manera de matarlo allí, ¿verdad? Y fue lo que sucedió, ¿verdad? Según el rito ceremonial y profético, ya era algo profundamente simbólico que fuera a caer de esa manera, que fuera a morir como un criminal allí mismo en la cruz, para así cumplir con todo lo que ya estaba escrito. Y en el día profético y por mano de los levitas, que la profecía fue así, parte de la sangre del sacrificio fue rociada sobre el pueblo, es decir, el pueblo de Israel, el pueblo del sacerdote que vivía allí. Y cuando hablaron sobre la sangre, que su sangre caiga sobre nosotros, es decir, su sangre fue rociada, recayó no solo sobre el pueblo, sino sobre todos. Cuando él murió allí, dijo, perdona a este, porque no sabe lo que hace. Es decir, él murió no solo por el pueblo de Israel para rescatar a su pueblo, sino para rescatar a toda la humanidad. Es decir, su sangre fue derramada por todos. Vamos a hablar los judíos fueron señalados hasta hace un tiempo, en la Edad Media, como que debían ser perseguidos porque mataron al Hijo del Creador. O sea, eso es así. Creo que es un comentario malintencionado porque en realidad ya estaba profetizado en toda la escritura que el Hijo del Creador sería entregado para que su sangre fuera derramada no solo por el pueblo de Israel, sino por todo el mundo, porque Él murió por el pecado de todos, porque así era la profecía que uno solo iba a morir. El Cordero separado por el Creador iba a morir por el pecado de todo el mundo, porque desde Adán todos somos caídos, según la imagen de Adán, y en la transgresión de Adán, para sustituir aquel vestido que él hizo con hojas de higuera, el primer cordero fue inmolado y se hizo un vestido para Adán, el propio Creador lo hizo, y allí el Creador dijo que aquel cordero que murió en silencio, la sabiduría que ellos intentaron alcanzar, era como la hierba. A través de la sabiduría que alcanzaron, iban a morir como la hierba, iban a perecer como la hierba, y el Creador iba a hacerles un vestido que no envejecía, y así como aquel cordero murió en silencio, el Creador iba a multiplicar el dolor de parto de Eva para que ellos tuvieran hijos de su generación. Nacería uno, ellos volverían al polvo, nacería otro hombre en ese ciclo de muerte, y la nación de su descendencia, que no tendría la cadena del pecado, ¿verdad? Y ese que naciera, así como aquel cordero murió en silencio, él iba a morir para quitar el pecado del pueblo. O sea, cuando Abraham recibió, ¿no? Como ya dije al principio del video, como Abraham recibió la ordenanza respecto a Isaac, Abraham conocía esa profecía, Abraham pensó que sería Isaac, pero en ese mismo monte Moria, el Hijo del Creador allí, el Mashiach, se entregó por todos nosotros para cumplir lo que ya estaba profetizado sobre él, no solo por Enoc,
por los profetas, en los manuscritos del Mar Muerto, en toda la Escritura, no para rescatar solo a nosotros, sino para rescatar al mundo antediluviano, para rescate. ¿Cómo es eso? Rescate, evolución psicológica, evolución humana, rescate de la conciencia. Él vino para unir todas las cosas, vino para salvar. Así que queda esa reflexión para este día, que es un día especial dentro del calendario hebreo. Estoy contando un poco sobre las tradiciones y puntos de vista, los míos, lo dogmático, la interpretación que tengo de la escritura basada en los antiguos relatos judíos. Hay más literatura paralela de otras naciones que también conviene examinar, porque como está allí en Bereshit, cómo fue Moisés, escribió: en el principio estaban allí los caídos, y después del diluvio también los hubo. Es decir, nuestra mente es limitada respecto a quién era ese pueblo, esas otras doctrinas. Hay literatura asiria, muchas literaturas escritas en lengua acadia antigua, que creo que son de origen de pueblos antes de Luviana, cual el propio Moisés los citó como caídos. Había varias razas, la raza de los Anakim, de los Harim, mencionadas allí en varias partes de la escritura. Creo que así como nosotros hasta hoy somos una experiencia por parte del Creador de la evolución humana. Todo el mundo que nace, según un salmo, tiene un informe allá en el Shamaín. No solo nosotros, sino todos los pueblos, tribus, naciones y lenguas. Creo que aquí tenemos un acompañamiento que no es visto por el ojo humano, pero establecido por otra dimensión. No sé cómo quieres llamarlo, no sé cuál es tu tipo de creencia, pero la cuestión es buscar la verdad, lo que somos, hacia dónde vamos. Estuve bastante tiempo en el ámbito religioso, hoy examino, estoy más apegado a la parte del judaísmo y también a otras literaturas, estoy investigando. Eso queda como evidencia aquí, queda en el canal. Suscríbete si te gustó el contenido, voy a intentar traer más contenido en esta área también.